tal chicos? Hoy es martes 3 de noviembre. El día de ayer lunes no tuvimos clase, así es que hoy, el primer día de esta semana, toca rendir homenaje a nuestro lábaro patrio. Como parte de este pequeñísimo acto cívico virtual, te dejo aquí en tu pantalla algunas de las efemérides más destacadas de esta semana. Entre ellas quiero destacar 4. La primera es la fecha del 2 de noviembre, la fiesta del Día de Muertos que celebramos el día de ayer y como comentábamos es una mezcla entre la cultura prehispánica y la religión católica que trajeron nuestros conquistadores. Esta tradición ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2003. También quiero destacar un 6 de noviembre, pero de 1911. Francisco I. Madero protesta como presidente constitucional de la República, un tema que veremos más adelante en este grado escolar. También este mismo día, 6 de noviembre, es el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la guerra y en los conflictos armados. Y por último quiero destacar un 8 de noviembre, pero de 1871. Porfirio Díaz proclama el Plan de la Noria, con el que se rebela en contra del gobierno de Benito Juárez, con su lema no reelección. También, como cada semana, te ofrezco aquí en tu pantalla algunos de los trabajos destacados de la semana. Muchas felicidades a estos chicos por su gran esfuerzo. Muchas felicidades por su dedicación. En las clases pasadas de formación cívica y ética hemos revisado un poquito acerca de la integridad física y emocional. Esa integridad que representa la parte de sentirnos completos, de sentirnos plenos. Bien, también hemos revisado que tenemos ciertos derechos que protegen nuestra integridad tanto física como emocional y entre ellos está el derecho a ser protegido. Pero, ¿qué acciones voy a tomar y quién va a tomar esas acciones para hacer valer mi derecho? Esto es lo que veremos hoy en la clase de formación cívica y ética. Bien, chicos, ¿cómo defiendo mi derecho a ser protegido? Existen muchos factores que nos ayudan a cuidar nuestra integridad, muchas personas, instituciones que nos van a ayudar a defender este derecho a ser protegido. Cada uno de ellos que te voy a mostrar a continuación tiene una responsabilidad grandísima para proteger tus derechos, empezando, por supuesto, por ustedes mismos, las niñas y los niños. ¿Cuál es su responsabilidad en la protección de sus derechos? Bueno, pues es primero que nada reconocer aquellas situaciones que los hagan sentir mal. Recordemos que la integridad emocional es muy importante y ustedes, como las personas en este caso que se podrían ver afectadas, es muy importante que aprendan a identificar qué es lo que los hace sentir mal, tanto física como emocionalmente. Manifestar lo que está pasando con alguna persona a la que tú le tengas confianza, decirle qué estás pasando, qué estás sintiendo en ese momento y por qué no te sientes pleno, por qué no te sientes íntegro. Y también pedir ayuda para frenar esta situación que te está causando daño. Estos son los 3 puntos principales que las niñas y los niños tienen que tener para salvaguardar su integridad. Vamos a ver qué otro factor incluye en la protección de este derecho. La familia. ¿Qué deben de hacer la familia? Fortalecer los valores que enseñamos en casa. Observar los cambios de conducta en niños y niñas. Recuerden, chicos, que ustedes también son parte de la familia. Si tienen hermanos más pequeñitos o primos que vivan con ustedes, también si ven ahí algunos cambios de conducta en sus hermanitos, puedan intuir que algo está mal con ellos y entonces dar aviso a sus papás. Hablar con las hijas e hijos sobre las vivencias diarias.
Ustedes, si tienen hermanos más pequeños, también pueden hacer este paso, chicos, hablando con sus hermanitos sobre algunas vivencias que ustedes ya han pasado para que ellos aprendan de ellas y posteriormente acudir a una escuela o a otros espacios para ver que todo esté en orden. Por ejemplo, sus papás de vez en cuando a mí me preguntan que cómo van ustedes, que si todo está en orden. Cuando ustedes están en clases presenciales, es muy común, chicos, que sus papás pregunten a nosotros los maestros, a los directivos, si todo está bien con ustedes, si la escuela está en condiciones para que ustedes asistan, etcétera. Y de esta forma ellos ejercen su obligación para cuidar su derecho a ser protegidos. También tenemos la responsabilidad de la escuela. ¿Qué debe hacer la escuela? Informar a las niñas y a los niños cuáles son sus derechos, cuáles situaciones son las que pueden ponerlo en riesgo de maltrato y frenar estas situaciones, siempre y cuando el niño te lo haga saber, aunque también nosotros tenemos que estar muy atentos observando cualquier situación inusual para poder intervenir. También debemos fomentar los valores en los alumnos y nuestros directivos, nuestros supervisores, nuestras autoridades de nosotros los maestros nos deben orientar para saber cómo prevenir o frenar la violencia en caso de que exista. Esta es la responsabilidad que tiene la escuela. Por último, también tenemos las acciones del gobierno. ¿Qué debe hacer el gobierno? Bueno, el gobierno debe de asegurar que todas las personas ejerzan sus derechos con leyes e instituciones. Ellos tienen instituciones que se encargan de vigilar que los derechos de los niños sean ejercidos, que sean respetados, y también una de sus acciones es evitar que ocurra algún acto de maltrato o que se esté repitiendo constantemente. ¿De qué manera lo va a hacer? Bueno, imponiendo sanciones a quienes los cometan. Hay instituciones que se dedican a, por ejemplo, retirar a los niños de un hogar conflictivo para evitar que sigan dañando su integridad, tanto física como emocional, y de la misma forma hacen una ley contra de estos tutores, estos papás que lo han hecho, para que tengan una sanción y ya no lo hagan más. Pausa este video justamente aquí y ve directo a tus actividades de formación cívica y ética para que puedas realizarlas. Cuando hayas terminado, dale play a este video para que puedas continuar con tu clase de español. Durante estas clases de español hemos visto algunas características que tienen las leyendas. Y bueno, estos textos nos han atrapado con sus historias, como es la mitad realidad, mitad fantasía, con las descripciones exactas de cada personaje. Hoy vamos a ver un último elemento para poder escribir ya nuestra leyenda. Te aviso que al final de esta clase podrás escribir una leyenda que sepas, que te hayan contado, o bien investigar alguna, pero escribirla con tu propio estilo. Es decir, como si tú no la fueras a contar a nosotros. Y uno de estos elementos, chicos, son los párrafos. Los párrafos los encontramos en realidad en todos los textos y ya los han escrito ustedes. Un párrafo es un conjunto, perdón, chicos, de oraciones que siguen un orden y tratan una misma idea. Es decir, en un párrafo no vas a encontrar que empiecen a hablar de la alimentación de las vacas y terminen hablando de la alimentación de los perros. No, sino que llevan una sola idea. Es decir, todas las oraciones de un párrafo están relacionados con la idea principal. En el ejemplo que te acabo de citar, la alimentación de las vacas, ¿verdad? Y siguen una secuencia lógica. Por ejemplo, no pueden decir, las vacas se alimentan 3 veces al día de pasto y y el astronauta que llegó a la luna sería ilógico. Siempre tienen que llevar una estructura lógica y que estén hablando exactamente de lo mismo. Si no, no sería un párrafo, ya serían dos diferentes. Los párrafos, chicos, de un texto comienzan siempre con la letra mayúscula, como lo vemos aquí, y terminan con un punto y aparte. Generalmente se deja un espacio después para poder iniciar
con el otro párrafo. Aquí tenemos en pantalla un ejemplo. Dice así: aprendí, si nos fijamos, empezamos con mayúscula. Aprendí que el coraje no era la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. Bueno, aquí tenemos un punto y aparte. Todas las oraciones de este primer párrafo, es están dedicadas al coraje y a la ausencia del miedo. Aprendí que el coraje no era la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. Dejamos un punto, un pequeño espacio aquí y iniciamos de nuevo con mayúscula. El valiente no es el que no siente miedo, sino el que vence ese temor. Aquí, chicos, si ustedes se fijan, ya estamos hablando del valiente, ya no estamos hablando del coraje, ni tampoco estamos hablando del miedo, estamos hablando de el valiente. No es aquel que no siente miedo, sino el que vence ese temor. Bien, chicos, pues estos párrafos los encontramos en absolutamente todos los textos. ¿Por qué te muestro esta estructura hasta ahorita? Bueno, porque es hasta ahorita en donde tú vas a escribir una historia que te contaron con tu propio estilo de narrativa, con tu propio estilo de descripción. Y para eso vamos a recordar algunos aspectos muy importantes que tienen las leyendas para que puedas escribir alguna. ¿Cómo escribir mi leyenda? Bueno, primero que nada, debes seleccionar un título. ¿Cómo vas a seleccionar un título? Probablemente la leyenda que te contaron ya tenga uno, pero a lo mejor no. Es decir, a lo mejor alguien te dijo, se dice que en tal lugar se aparece un fantasma y así, pero no te dijeron el título y entonces te toca a ti colocarlo. Después vamos a tener un inicio. En el inicio se describe el lugar. Recordemos que se utilizan las frases adjetivas para describir, es decir, que se describen con mucha exactitud y mucho detalle el lugar, los personajes, que aquí es donde se presentan, y se define también el tiempo en el que ocurrió esta leyenda, en los 90s, en los 60s, en la época colonial, etc. Después presentamos un desarrollo. En el desarrollo se presenta el nudo o el problema o el clímax de la historia, es decir, lo central de la historia. Y por último, el desenlace. Y en el desenlace es donde a veces agregamos un poco de fantasía. ¿Recuerdas la leyenda de la mano de la reja? Que todo parecía ser un hecho muy real. Y al último, en el desenlace, yo dije, cuenta la leyenda que si pasas por la calzada muy noche, puede que una mano salga de la reja de la casa y te pida un poco de pan, un poco de agua. Bueno, pues este es un hecho fantástico que yo le agregué, o que le agregó más bien la persona que inició esta leyenda, para tener un poco de fantasía y un final un poco prolongado. También se da alguna especie de final, ya sea que se diga, se cuenta la leyenda que desde entonces aparecen, o desde entonces el río se llenó o el lago se llenó o el mar es salado, como nos compartían sus compañeros en clases. Esta es una especie de final para su leyenda. Bien, chicos, pues recordando estas características, ahora sí ustedes pueden escribir la leyenda que les hayan contado sus papás o sus abuelitos, agregando alguna imagen que sea alusiva a lo que están escribiendo. Como las actividades del día de hoy son muy sencillas, añadiremos una actividad más de matemáticas. Así es que pausa este video justamente aquí, ve directo a tus actividades de español para que puedas realizarlas. Y cuando hayas terminado, dale play a este video para que puedas continuar con la actividad de matemáticas. Hoy vamos a agregar una actividad sencillísima de matemáticas, ya que nuestras dos clases anteriores fueron muy sencillas y esta yo creo que es la más sencilla de las tres. Bien, en matemáticas vamos a ver un elemento que hemos visto en otras materias como historia, ciencias naturales, quizá geografía. Es el elemento de la línea del tiempo. Seguramente tú ya te hiciste una visión de qué es una línea del tiempo, pero aquí te lo recuerdo. La línea del tiempo, chicos, es una forma gráfica, es decir, es un dibujito como este que estamos viendo aquí,
que muestra una lista de eventos en orden cronológico. ¿Qué es un orden cronológico? Bueno, que va por años, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor, y que está basada en una escala. Una línea del tiempo, ¿para qué nos sirve? Bueno, pues permite ver cuándo es que ocurrieron algunos hechos o cuándo van a ocurrir si estamos haciendo algún pronóstico, permitiendo que el espectador, o sea, en este caso nosotros, evaluemos los intervalos de tiempo. ¿Qué quiere decir evaluar los intervalos de tiempo? Bueno, pues ver cuánto tiempo ha transcurrido de un suceso a otro. ¿Te acuerdas que en la actividad anterior de matemáticas decíamos, ¿hace cuántas décadas pasó? ¿Hace cuántos lustros pasó? Y tenemos que calcular. Bueno, probablemente si alguien nos hubiera puesto una línea del tiempo, hubiese sido mucho más fácil calcular el tiempo transcurrido. Y bien chicos, la actividad que vamos a agregar de matemáticas es muy sencillita porque es respecto a ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Una línea del tiempo de ustedes, de su vida. Por ejemplo, aquí yo te presento mi línea del tiempo. Aquí está. Obviamente la mía está un poquito más grande porque yo soy mayor que ustedes, la suya estará más pequeñita, pero pueden agregar algunos otros datos que yo no agregué. Por ejemplo, puse aquí mi fecha de nacimiento, después puse cuando ingresé a la escuela primaria, después cuando ingresé a la escuela preparatoria y al último cuando ingresé a trabajar aquí con ustedes en esta primaria. Bien chicos, yo los agregué así porque no tengo mucho espacio aquí en la diapositiva para agregar más sucesos, pero tú en tu casa puedes agregar más fechas, por ejemplo, cuando naciste, cuando entraste al preescolar, cuando saliste de segundo año, de tercer año, cuando entraste a la primaria. A lo mejor alguno de ustedes hace algún deporte, puede agregar ahí por ahí una fecha en donde empezó a practicar ese deporte. No importa si tu línea queda muy pequeñita, porque en realidad tú no tienes muchos años, mucho que contarnos todavía, pero sí es importante que vayas haciendo este ejercicio, ¿ok? Cuando termines a la actualidad, que va a ser tu último punto, en esta parte de esta flechita vas a poner cuáles son tus metas por cumplir. Por ejemplo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Cuáles son tus metas por cumplir? ¿Ok? ¿Qué quieres aprender? ¿Quieres practicar algún deporte de una forma más disciplinada? ¿Quieres aprender a hablar inglés? ¿Quieres aprender a hablar francés, italiano, etcétera? ¿Quieres aprender a editar? ¿Quieres aprender a dibujar? Tú aquí vas a poner cuáles son tus metas a futuro, ¿ok? Si tú te fijas en cada fecha, yo anexé una imagen más o menos representativa. Tú puedes anexar algún dibujito en tu libreta de matemáticas. Importante, chicos, muy importante, colocar años. Si tú no te acuerdas de los años, pones un aproximado, pero es muy importante colocar años porque después los vamos a necesitar. Esta es la actividad, chicos. Inclusive aquí en tus metas puedes poner, por ejemplo, yo para el 2023 ya quiero aprender a nadar, por ejemplo, ¿no? Siempre es muy importante colocar fechas porque las vamos a necesitar para la actividad del día de mañana, ¿ok? Esta es la actividad que vamos a hacer en tu libreta de matemáticas. Bueno chicos, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayas aprendido muchas cosas. Anota todas tus dudas para que en la clase del día de mañana podamos resolverlas. Hasta la próxima chicos.